Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que hacemos un recorrido, como todos los lunes, por el acontecer mundial, el acontecer en nuestro planeta. Conversamos con los doctores Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta, que está de vacaciones, Cairo. Parece que sí. Sí, estás de vacaciones. Ya terminaron. Se acabaron las vacaciones, pero fueron buenas. Es que Menos mal. Sí, bueno. Eso hay que hacerle un close-up del rostro después de mes y medio. Bronceado. ¿Ah? Bronceado. Un bronceado indefinido. Bueno, y ahí yo creo que empezamos aquí mismo, en casa, ¿no? Y lo que le está pasando a los nicaragüenses en Costa Rica. Dicen los costarricenses que eso no representa su espíritu acogedor, su espíritu de recibir a las visitas con los brazos abiertos siempre, pues. Y en el caso de Nicaragua, hablan de lazos de amistad con Nicaragua, pues, y se apartan totalmente estas voces costarricenses de todo lo que ocurrió este fin de semana especialmente. Unos hechos que lo cierto es vienen de fake news, provocados por noticias falsas, acusando a los nicaragüenses que han ido para Costa Rica de delitos varios hasta la quema de la bandera de Costa Rica. Pues. Pero esos fake news, ¿quién los ha fabricado? Eso lo ha fabricado, entiendo yo, la misma ultraderecha costarricense. Por eso, pero además esa es una respuesta dada por el gobierno costarricense, diciendo que el ministro de Seguridad, de apellido Soto, si mal no recuerdo, estaba declarando ayer mismo que el origen de la problemática está en las fake news. O sea, primero habla muy eufemísticamente de las redes sociales y posteriormente puntualiza que son las noticias falsas, ¿no? En cualquier caso, el nivel al que se ha llegado en la Suiza centroamericana, como le gusta ser llamado, o llamarse, no sé. O sea, es inadmisible a estas alturas, con independencia del porcentaje de migración de compatriotas y las causas que hayan motivado esa migración. O sea, y hoy tengo entendido que hoy había convocado otra manifestación. A las 2 ahorita, ¿ya? Dentro de poco. En San José. Yo creo que un indicativo clarísimo de lo preocupante de la situación para el gobierno costarricense en particular es el que se haya visto obligado a clausurar el Parque de la Merced, sin ir más lejos. Eso te da, insisto, ¿no?, una muestra palpable de cómo se les ha caldeado la situación. También declaraba el mismo ministro de Seguridad que de los 23.000 inmigrantes, de las 23.000 peticiones de asilo, realmente el 80% dice que ya estaban ahí. Así es. Antes del 18 de abril. Antes del 18 de abril. Uh-huh. Entonces, ahí hay una mezcla de redes sociales aderezadas con noticias falsas, con manos pachonas de, por ejemplo, la ultraderecha de un lado y del otro. ¿Ya? Porque además, yo vi imágenes, yo creo que las hemos visto todos por las redes sociales, de connotados autoconvocados como este muchacho Víctor Cuadras y Zaira Guadamú, que estaban este fin de semana, si es que no siguen estando en Costa Rica. No sé qué... sin embargo, siendo eso cierto, también lo es que desde diferentes sectores de la sociedad, de diferentes partidos políticos, no tardaron en dar declaraciones a favor de los nicaragüenses que estaban siendo amenazados y en contra de esta actitud xenofóbica. Sí. Lo que de alguna manera te demuestra que en Costa Rica sigue siendo un puerto de entrada bastante seguro para los nicaragüenses, independientemente de que esta xenofobia. Acordate que la xenofobia siempre ocurre cuando hay grandes traslados migratorios, ¿verdad? Pero luego también no perdamos de vista, Cairo, que entiendo que dentro de esa
ola xenofóbica han habido declaraciones de ciudadanos costarricenses quejándose de que el gobierno gaste fondos para atender a los refugiados nicaragüenses, ignorando que el gobierno costarricense muy hábilmente, y no es la primera vez que lo hace, ha acudido a las instancias internacionales correspondientes, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿ya? A la Unión Europea. Los 80 fue un claro ejemplo. ¿Ya? Y a cuántas fuentes multilaterales ha podido acudir con la bandera de la necesidad de atender la migración nicaragüense producto de la situación última. Oye, en los 80 incluso la panameña, el sí, tipo Noriega. Pero es que además, y eso es importante señalarlo, la mayoría de los nicaragüenses no están yendo a refugios ni están siendo atendidos por el gobierno costarricense. Están yendo donde conocidos o parientes. O familiares que tienen ahí. Que son los que le están dando refugio y sustento en este momento. Y ese es precisamente lo importante de esto. Y fíjate cómo se usan las cifras, ¿verdad? Humberto dio un detalle ahorita que es preciso y conciso. 23.000 solicitudes de asilo. Vos encontrás grupos políticos que te dicen eso es lo que ha salido de nicaragüenses en las últimas 2 semanas. No es cierto. Más del 80% ya estaban ahí. ¿Ah? Y dentro del 20% que queda, el 80% de eso simplemente se fue por temor. No era que tenía absolutamente, no hay ningún cargo, no hay absolutamente nada contra ellos, pero de alguna manera, al calor de lo que ha pasado, decidieron irse a Costa Rica. Y si vamos a ser serios en la investigación de las causas de una oleada migratoria, de esos 23.000, 19.000 vendría a ser más o menos el 80% que estaban antes. ¿Cuántos se han tenido que ir por motivos económicos, una migración económica sobrevenida a raíz del cierre de puestos de trabajo provocado por la crisis? Si vamos a ser serios, o sea, como se necesita, si se va a investigar en todos los niveles, política, social, judicial, económica, financieramente, las causas y las consecuencias y los efectos de la crisis, vamos a hacerlo con todo. ¿Cuántos de esos 148.000 son parte de esos 23? Dentro de ese 20%, porque el 80% ya estaba. Pero en todo caso, lo interesante es que estamos hablando de un movimiento que de alguna manera puede dañar a la cantidad de nicaragüenses que ya estaban allá. Y te digo, el País de España es el único, porque hizo un recorrido por el Guardian, por el New York Times, por el San Francisco Chronicle, el Excelsior, etcétera, para ver dónde vinculaban, dónde aparecía la noticia de Nicaragua, de lo que estaba pasando en Costa Rica, y solo apareció en el País, vinculada con lo que está pasando ahorita en Venezuela, en Paracaima, en el estado de Rosima. Pero bueno, el caso es que están afectando a esa gran cantidad de gente que es la segunda fuente de divisas que recibe este país. Sí, tiene que ver mucho con el volumen de remesas que aquí se recibe. Debo decirte que las remesas en general, si todo ha estado bastante deprimido en términos de la producción, etcétera, las remesas han estado más altas. Y eso es una muestra clara de la solidaridad de los parientes que están afuera para con su familia aquí adentro. Ahora, el nivel de violencia de estas manifestaciones xenofóbicas es alto. A ver, hay información de motorizados que dispararon contra un nicaragüense este domingo. Y el sábado fueron detenidos cerca de 40 personas. 44 me parece a mí. A ver, a las que además se les incautó o se les encontró desde bombas Molotov hasta un bate de béisbol. El bate de béisbol no era para jugar. No, pues es que se dice que en la convocatoria a las manifestaciones que hubieron el fin de semana, decía, lleven la bandera costarricense y algo con qué defenderse. Era esa frase. Y no perdamos de vista también que el viernes pasado hubo un nicaragüense, un joven cuyo nombre no preciso ahora mismo, de 26 años, que fue asesinado. Y que la OIJ, esta Oficina de Investigación Judicial costarricense, decía que lo más probable es que las causas fuesen por una pasada de cuenta.
porque lo mataron, entiendo que le pegaron un tiro en la cabeza. En circunstancias todavía no esclarecidas, dicho sea de paso. Pero bueno, en los últimos años también hay una parte de historia reciente que afecta todo esto de alguna manera. Costa Rica fue el santuario en algún momento de la revolución misma. Sí. Después fue receptor de movimientos opositores al gobierno sandinista, como ARDE, por ejemplo. Después fue básicamente uno de los países donde se asilaban por razones políticas muchos nicaragüenses. En los 90 fue por razones económicas. Sí, pero políticamente hablando y en otro campo de juego, ese que le llaman OEA y que desgraciadamente evoca el Ministerio de Colonias, que nunca ha dejado de ser, desgraciadamente, insisto, la presidenta del Consejo Permanente de la OEA se ha prestado para ser santuario de las maniobras políticas norteamericanas, sin ir más lejos. O sea, yo creo que eso ha quedado evidenciado a raíz del último Consejo Permanente de la OEA, que a propósito del Consejo Permanente, pasado mañana está convocado otra sesión extraordinaria a las 2 de la tarde, hora de Washington, del Consejo Permanente. Porque es curioso, tanto que presumen de democracia y presionan a los que consideran que no son democráticos, crean un grupo de trabajo en contra de las reglamentaciones estatutarias del mismo Consejo Permanente y de la Carta Constitutiva de la OEA, y tranquilamente tienen un comportamiento antidemocrático que pasa por encima de la soberanía de un país miembro en el ejercicio de sus plenos derechos. Que, por citar hay 3 artículos de la Carta de la OEA que son violados, el 19, 20 y el 21, sin ir más lejos. Bueno, yo la estuve leyendo y yo me encontré el artículo primero, el segundo, el tercero y el 19, que tienen que ver con el tema de la injerencia y la intervención. Del 19, 20 y 21, a partir de los límites de una intervención y para qué, y sobre todo si son sin la aprobación y sin consultar al país afectado, como es el caso de Nicaragua, en las circunstancias que estamos comentando. Entonces, ¿qué? Santuario de decisiones políticas, también. Al socaire de lo que pueda estar pasando, habría que analizarlo. Pero además, desde la perspectiva de los acontecimientos recientes, hay 2 que vale la pena resaltar que de alguna manera en su momento tuvieron una gran difusión. Uno fue, ¿te acordás? Aquella muerte de este muchacho Natividad Canda, en un taller que estaba con los famosos Rottweiler, ¿verdad? Que ha vuelto a ser evocada esa imagen de Natividad Canda, devorado por varios perros Rottweiler en las manifestaciones de este fin de semana. Parece que entre las turbas costarricenses enardecidas gritaron: les vamos a echar los Rottweiler. Sí, de alguna manera se lo dejaron. Pero bueno, eso también despertó una gran solidaridad por parte del pueblo costarricense para la comunidad nicaragüense, ¿verdad? Y otra situación que tampoco podemos pasar por alto es lo último, la trocha que se hizo en el San Juan, ¿verdad? Y el conflicto de la isla Calero, o el Harbor Head para nosotros, que ahí tiene la peculiaridad además de que hubo un despliegue de la Guardia Civil, porque no tienen ejército, pero tenían metralladoras 50, tenían helicópteros, etcétera, ¿no? Un recurso de una logística armamentística fuera de lugar en un país que no tiene ejército. Pero unos a la bulla y otros a la cabulla, como dice el dicho en Nicaragua. En estas manifestaciones se aprovechó para pedir la renuncia del presidente Alvarado y el adelanto de elecciones en Costa Rica, por incapacidad de Alvarado de manejar la situación. Si quieren, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Viles Bermúdez. Siguiendo con el tema de Costa Rica, en todas estas fake news, en estas noticias falsas que han encendido los ánimos xenofóbicos en Costa Rica, se habla del tema de la seguridad
o de la inseguridad en Costa Rica, que ese no es un problema de hoy, no es un problema de hace 3 meses, no viene del 18 de abril para acá. De esto hemos venido aquí en el programa, lo hemos tocado un par de veces, antes del 18 de abril, el tema de seguridad. Y cuando lo tocamos ya existía. Y existía, y justamente el presidente Alvarado gana las elecciones porque promete resolver el tema de inseguridad ciudadana en Costa Rica. Y no olvidemos que históricamente Costa Rica ha sido una especie de paraíso del contrabando, por decirlo eufemísticamente hablando. Era un mercado de armas. Yo no sé abierto, si también por su proximidad con 30, 40 años. Con Panamá, el lavado de dinero ha tenido una incidencia muy fuerte, sobre todo en los años mediados de los 80 para acá. Pero bueno. ¿Dónde estaba ubicado, a propósito, el asesino de Facundo Cabral? ¿Estaba en Costa Rica? No fue ahí donde lo ¿Quién detuvieron? fue el que le dio refugio al famoso Vesco? A Robert Vesco. ¿Y quién fue el que le dio refugio a Caro Quintero, de los carteles de México? O sea, en cualquiera de los casos, en medio de todo eso, hay que rescatar la nobleza del pueblo tico y rescatar también el acercamiento que ha habido con los nicaragüenses. A este respecto me recuerdo una obra de teatro de un nicaragüense, César Meléndez. Que en paz descanse. Que en paz descanse. El Nica. ¿Ah? Yo tuve la oportunidad de verla en San José. Fue una temporada de 6 meses cada año por 5 años. ¿Verdad? Es más, ya en su tercera temporada fue que vino a Nicaragua. Yo la vi en el Teresiano. Recuerdo que hicieron una presentación en el Teresiano. Y eso de alguna manera te dice cuál era la situación del Nica, pero también las esperanzas del Nica en su integración a esta nueva sociedad. Pero además esto te habla de un problema migratorio que es internacional. Y fíjate, hablan de Venezuela, ¿verdad? Pero también antes de Venezuela era Colombia en Venezuela, ¿verdad? Perú en Chile, Haití en Dominicana, no vayamos tan largo, el C3 en Estados Unidos con Trump y los árabes en Europa. O sea, esto tiene unas dimensiones que alguna brisa le cayó por Centroamérica, ¿verdad? La xenofobia europea trasladada a la Suiza. No, por eso, pero es que a propósito de xenofobia europea y salvando las distancias de siglos, ¿de dónde surge la independencia de los hoy Estados Unidos de Norteamérica? Así es. O sea, los 3 estados fundacionales de la gran nación americana de hoy, ¿de dónde surgen? ¿Por qué emigraron los europeos de entonces? Precisamente por eso, los protestantes, el Mayflower. ¿Ah? Y ahí estamos hablando de las principales potencias, Inglaterra, Francia y España. Mayflower, Lafayette. Pero es que además... El rol de España en la independencia norteamericana. En ese momento, dicho sea de paso, ¿verdad? España incluso e Inglaterra le ayudan, y sobre todo España y Francia con Lafayette, le ayudan a los rebeldes en el movimiento de independencia. No porque querían la independencia de Estados Unidos. La monarquía francesa era lo contrario de los postulados republicanos, pero era una forma de debilitar a Inglaterra. Claro, sí. No, pues eran los traídos de ambos imperios. En la geopolítica. La expresión imperial francesa por un lado, la española por el otro. Que la gran masa territorial arrebatada a los Estados Unidos mexicanos por los Estados Unidos de Norteamérica. Todo California, la Florida, Texas, 6 millones de kilómetros. Nuevo México, por favor. Dicho sea de paso, solo por hacer una alusión a alguien a quien yo tuve muy relacionado, lo que hice mucho, el padre Ignacio Pérez Alonso. Su tesis doctoral en Georgetown fue precisamente cómo España ayudó a los rebeldes en 2 grandes... el rol de España en la Revolución el rol de España en la Revolución Americana y especialmente en la batalla de la Villa Chazopeca y en Savannah, en la parte del sur, ¿verdad? Sí. Bueno, eso de alguna manera te dice la geopolítica que está detrás de todo esto. Y además, las medidas, por ejemplo, las medidas que los dominicanos
manifestaron contra los haitianos en estas últimas elecciones, hombre, por favor, tenías que tener como 2 generaciones, 3 generaciones en Dominicana para poder votar, ¿verdad? Fue una discriminación grosera. En este caso, lo que además vale la pena recalcar es que el gobierno de Nicaragua no hizo absolutamente nada para que esto se sucediera, ¿verdad? Y no fue un factor de desestabilización para la República de Costa Rica. Lo que no deja de invitarnos a cavilar sobre cómo una situación que se desequilibre en Nicaragua podría afectar el equilibrio del resto de Centroamérica. No, y de todas formas tampoco, yo creo que no está de más recordar que quien primero se posicionó públicamente sobre la situación interna de Nicaragua fue el recién asumido gobierno costarricense, ¿ya? En la persona de su vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores. En la OEA, sí, no, públicamente como gobierno, sí, oficialmente. Sí, prácticamente el mismo día en que asumieron el gobierno. Estaba tomando un pronunciamiento. Pronunciándose sobre la situación en Nicaragua. Entonces, yo creo que es significativo. Voy a dejarlo ahí. Pero también es significativo que, desafortunadamente, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y desgraciadamente, por esto de la posverdad o la fake news, que yo creo que son primas hermanas, en mi opinión, puedo estar muy equivocado, o que buena parte de eso que llaman posverdad mayoritariamente está constituida por falsedad, la falsedad de un montón de noticias y la manera de propalarla sobre todo. De alguna manera habría que hacer un estudio sobre este asunto de la sociología de la opinión pública, ¿verdad? Sí. Porque en medio de todo lo que está diciendo Humberto ahorita, también acuérdense de Manuel López Obrador en su primer discurso en el Zócalo, que dijo, benditas las redes sociales. Bueno, pero es que cada quien cuenta la feria según le va, por citar un refrán más antiguo que todos nosotros juntos, ¿verdad? Y seguramente me quedo corto. Bueno, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con los doctores Cairo Amador y Humberto Avilés. Salimos de Centroamérica y tocamos rápidamente Suramérica. En el caso de Brasil, el presidente Lula, según la más reciente encuesta publicada este fin de semana, continúa liderando, y no solamente continúa liderando, sino que ha ganado más adeptos a su candidatura para la presidencia dentro de 48 días. Pero más importante, que ya eso es importante, el PT en todo el territorio nacional se está consolidando. Después de una conmoción que tuvo quizás una reversión de su popularidad, etcétera, se está dando excelentes resultados todos sus... Pero eso no es ninguna casualidad. Precisamente en el programa anterior con Néstor comentábamos cómo Lula ha sabido, con una habilidad inédita, convertir en su celda, esos 15 metros cuadrados, en tribuna. Y en cuartel general de campaña. Sí. ¿Y cómo se mantiene? Porque no usa celulares, no está permitido por la ley, pero sí le permiten recibir la visita cotidianamente de su equipo de 8 abogados, entre los cuales está el ya nominado como candidato a vicepresidente, el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad. Y comentábamos aquí que la manera de mantenerse en contacto con todas las estructuras, que no es nada sencillo, en ese inmenso Brasil, del PT, es a través de notas de voz y de notas escritas que el equipo más cercano a Lula reproducía, que en el plazo de 12 horas, por no decir 24, Lula estaba en constante comunicación y retroalimentado
con los avances organizativos del partido. Eso le ha permitido mantener, por ejemplo, o alcanzar ese 39% de intención de voto que hoy por hoy arrojan los sondeos, ¿no? Sí, y un 39% que lo deja muy por encima, prácticamente con el doble de intención de voto del candidato del segundo lugar, que creo que anda por el 16%. Una cosa así. Sí. Sí, pero que además ya le... bueno, es que desde la cárcel Lula consiguió consolidar una alianza con el Partido Comunista del Brasil, con la presidenta del Partido Comunista del Brasil, que se me escapa ahora mismo el nombre, creo que es Vanessa de nombre, pero no recuerdo el apellido, y darle un severo golpe al principal adversario, al derechista Joao. Pero al final, el plazo del 15 de agosto, la semana pasada, tenía que ver con que le impugnaran la candidatura. Ya fue impugnada, ¿no? Pero no hay un pronunciamiento oficial del Tribunal Electoral. No, entiendo yo que están dejando todo para mediados de septiembre, Bueno, para dentro de un mes. En mediados de septiembre se vence el plazo que tiene la más alta instancia, ¿ya? A la cual puede apelar, como se espera, el PT y el equipo de abogados de Pero Lula. mientras tanto, el tiempo corre, se consolidan las posiciones de Lula. Y si en el hipotético caso de que ese fallo sea adverso, hombre, ahí está frente a una situación de desestabilidad fuerte, ¿no? Pero es que justamente estaba leyendo qué es lo que sucedería si Lula fuera impugnado, si la candidatura de Lula fuera impugnada ya a última hora, es decir, ya en las puertas de la elección, porque hablando del 15 de septiembre estás hablando que faltan 2 semanas para la elección, ¿no? Y cuando ya estén las papeletas impresas, las urnas listas y la imagen del candidato Lula, así fuese impugnado a 17 de septiembre, que me parece que es la fecha fatal que se tiene para que la más alta instancia se pronuncie, no puede ser cambiada. De manera que el efecto imagen, ya está, así sea Fernando Haddad, el sustituto, una vez consumados los hechos, es que tiene justamente eso. Pero es que justamente eso, es decir, este porcentaje de intención de votos le cae a él. Claro. Es decir, le cae al vice. Así es. Es decir, que el PT no está perdiendo nada. En otras palabras, como que Lula, si es que eso llega a pasar, le hizo la campaña al otro. Así es. Es que tiene, y eso se empata otra vez, volvemos con la imagen y su fuerza. En la convención donde el PT, el 4 de agosto, consagra a Lula como su candidato, todos los convencionales iban con una careta que era Lula, con una foto de Lula, porque todos eran Lula. Volvemos otra vez a la importancia de la imagen y su Ahora, fuerza. lo más importante para el PT es lograr la mayor cantidad de escaños en el legislativo. Por supuesto. Esa es la lucha más fuerte que debe tener el PT en este momento, supongo yo. Y la gran oposición del PT ahorita es los socialdemócratas, ¿no? Básicamente. Porque es decir, el gran... Que es lo que están detrás del que va segundo. La piedra en el camino del PT fue justamente el legislativo, no tener suficiente representación en el legislativo. Eso es lo que para poder neutralizar el golpe de Estado contra la presidenta Rousseff. Sí. Que fue en su día, también lo decíamos, la sustituta de Lula. Sí. Pero además en esa parte del legislativo es cierto que formalmente así fue, pero también lo ves que quienes se vieron involucrados en ese golpe de Estado constitucional, un golpe de Estado parlamentario, estaban todos de alguna manera, fíjate, el presidente primero, Temer después, la cantidad de diputados que avalaron toda esta situación contra Lula, están con cargos desde hace 2 años. Pues sí. Sí. Incluso no, están ya algunos indiciados en el mejor de los casos. Ya algunos en prisión. Así es. Sí. De manera que pareciera una conspiración de varios lados, ¿verdad? Sí. Bueno, pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Tocamos un poco, tal vez, Norteamérica y Europa. Al regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. El mundo católico se ha visto fuertemente sacudido por
cerca de 1000 denuncias que se han revelado, dado a conocer, de abusos y violaciones cometidas por sacerdotes en 6 diócesis de Pensilvania. Si no me equivoco, esa es la forma en que está organizado eso. 300 sacerdotes, más de 300 sacerdotes. Más de 300 sacerdotes en los últimos 70 años. ¿Ah? Esto provocó, además de la indignación generalizada y el golpe en el mundo católico, una carta del Papa Francisco que en algún punto dice: las heridas no tienen prescripción, no prescriben. ¿No? Y muchas no juran tampoco. Y entonces llama primero a pedir perdón. Dice que no hay esfuerzos suficientes para pedir perdón por lo que ha sucedido, pero tampoco son los suficientes los esfuerzos de futuro para que esto se vuelva a repetir, porque hay que evitarlo, dice el Papa Francisco. Bueno, pero el problema es que el problema para el Vaticano es gravísimo y grandísimo, ¿no? No se puede dimensionar porque, por ejemplo, comentábamos antes de comenzar el programa, el editorial del País de hoy dice: el Vaticano es responsable, y el último párrafo de ese editorial dice que es el responsable de una cultura de ocultación que durante más de 70 años ha bloqueado el acceso a la justicia laica, pues, para que puedan ser procesados los sacerdotes. Y cita textualmente periodos concretos desde 1963 hasta el 2014, en el caso particular de Pensilvania, que se tenían noticias reiteradas de esta situación, que Benedicto XVI, durante su periodo de pontificado, dijo que se iban a impulsar las investigaciones respectivas y que el Vaticano, vía los obispos correspondientes, iba a permitir el acceso suficiente a la documentación o a la investigación, ¿no? Y eso no ha sido así. De manera que esa es una imagen, yo creo que pequeña, de la carga que pesa sobre el Papa Francisco. Sí, pero incluso con Juan Pablo II, que tenía entre sus allegados al padre Maciel, el famoso mexicano de los Legionarios de Cristo, que ya la historia es conocida, ¿no? Pero una cosa me parece a mí importante es que es en esta administración, en la administración del Papa Francisco, en que más se ha reconocido, incluso ese fue un escollo en la visita en Chile, y más tarde el Papa tuvo que reconocerlo y decir y pedir perdón por las denuncias en Chile y por los actos cometidos en Chile, ¿no? Así es. Claro, es que por supuesto que pedir perdón es importantísimo y abre una inmensa ventana. Y detrás de la ventana todo el aire fresco necesario para eso. Pero concretar, aterrizar eso. Medidas que cesen ¿con qué? Con la agresión que las víctimas de delitos prescritos o no. Haber ocultado durante tanto tiempo eso es una agresión continuada. Entonces, mientras no se le ponga remedio suficiente y oportuno, con todo el desfase que ya lleva, y con todo el costo que va a implicar, ¿verdad? Entonces, las cosas están así, ¿no? Sí, dice la carta que ha sido publicada hoy, Carta al Pueblo de Dios, creo que se llama, Carta del Santo Padre Francisco al Pueblo de Dios, dice: urge reafirmar una vez más nuestro compromiso para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad. No sé si esto tendrá que ver con llevar o permitir, porque es que ese ha sido uno de los problemas anteriores, permitir que pasen a manos de la justicia de los países los señalados de la comisión de estos delitos, de estos abusos. No, por eso, el párrafo más revelador en la línea de lo que estás comentando de la carta es cuando Francisco dice: mirando hacia el pasado, nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro, nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse. Tiene que ver con la ocultación
como agresión continuada que comentábamos antes. Que es el sentido del artículo Sí. del país. Pero dice además, con vergüenza y arrepentimiento como comunidad eclesial asumimos que no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y gravedad del daño que se está causando, que se estaba causando en tantas vidas. Sí. Definitivo. Entonces, por la parte europea, ya que estamos en Europa, podemos continuar el viaje rápidamente, con Turquía, que sigue estando al pie del abismo, al borde del abismo. El régimen de Erdogan, al menos desde el punto de vista económico, ¿no? Con el sensible decrecimiento que ha tenido el valor de la lira turca frente al dólar estadounidense. Fuertísimo, más del 50%. Pero lo último, el último contratiempo, por así decirlo, que ha tenido Erdogan es que la propuesta del gobierno turco al gobierno norteamericano de canjear a Fethullah Gülen, el clérigo famoso al que Erdogan responsabiliza como el responsable, valga la redundancia, del golpe de Estado fallido. Pero que además fue también coayudó a consolidar el poder. Sí. Pues le dice que a cambio de este clérigo y de 3 empleados turcos del consulado norteamericano en Ankara, él le entrega al pastor Bronson. Pero además, a cambio, pide que Estados Unidos no sancione al banco turco Halkbank, que está siendo investigado. No se han concluido las investigaciones porque Estados Unidos de momento presume de que este banco Halkbank colaboró con Irán para que el gobierno iraní pudiese evadir las sanciones norteamericanas. ¿Ya? Entonces, así están las cosas. Entonces, el último round no ha sido muy positivo para la política exterior de Erdogan. Pero mira, a propósito de derechos humanos y todas estas cosas, ¿verdad? El primer cambio era con Fethullah Gülen, ¿verdad? Fethullah Gülen, sí. Pero después del bendito golpe, mira todo rapidito, solo te leo, y esto lo tomo de la Universidad de Colombia, en su publicación Democracia. De julio 17 en adelante han decrecido 40% los altos oficiales del ejército. Han estado más de 150,000 personas indiciadas, de las cuales 62,000 han estado formalmente arrestadas. 150,000 servidores públicos han sido despedidos, incluyendo 4,000 jueces y rectores de universidad. Decenas de miles de pasaportes están cancelados y retenidos, de manera que sus portadores no pueden salir a ningún lado. En noviembre 17, el jefe procurador de la Corte de Apelaciones de Turquía, en Yargıtay, estimó que entre 7 y 9 millones de personas son consideradas sospechosas. O sea, es un volumen tal, que no lo encontrás en el siglo pasado en ninguna situación de este tipo. Y contame, ¿cómo respondió la Unión Europea y NATO y Estados Unidos? ¿Sabes cómo respondieron? Hicieron un trato con Turquía para que no dejaran entrar a los árabes a Europa. Nadie, salvo algún artículo o alguna declaración vergonzosa, no hizo absolutamente nada en el caso de Turquía. Y no solamente eso, sino que adicionalmente la situación con los kurdos, que ya venía complicada desde hace rato, se está deteriorando cada vez más. Y no solamente eso, sino que además ahora sí está parte de su ejército en Siria. Y en medio de todo eso, compra armamentos de la Unión Soviética, siendo país miembro de la NATO, y tampoco le dicen nada. Sí, pero es que ese, a ver, porque es que este es uno de los frentes que tiene en este momento Turquía con Estados Unidos.
porque hay otro frente. Está, por ejemplo, el frente con Europa en general, ¿verdad? Con la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, pero también está el tema de la OMC. Claro. Llevó el caso este lunes, Turquía a la OMC por el tema de los aranceles al acero y al aluminio. Al acero y el aluminio europeo, en general, que termina afectando a los turcos también. Y además está en cuestionamiento la misma pertenencia de Estados Unidos a la WTO, ¿no? Sí. Pero en cualquier caso, además, en medio de todo esto, Turquía, o Rusia más bien, está jugando, diría yo, bastante bien, aproximándose, a pesar de que le botaron un avión, hace 2 años. Sí. Pero las relaciones con Rusia, por un lado, la presencia rusa se pone un poco de manifiesto con Oriente Medio, y por el otro lado, Erdogan tiene otro apoyo frente a unas relaciones con Estados Unidos que se están deteriorando. Sí, yo en un programa anterior con Humberto comentábamos que esto es un coqueteo de Erdogan, ¿verdad? Y entonces, si vos no me haces caso, tengo aquí este pretendiente. No, por eso, es que ese lo comentábamos también precisamente. Ese rol geopolítico de Turquía, puente Europa-Medio Oriente, cobra mayor relevancia. Porque recordemos que en el tema del acuerdo nuclear con Irán, del que unilateralmente decidió irse Donald Trump, el grupo de Astana está integrado, están Rusia e Irán precisamente. O sea. Y eso tiene que ver con la situación en Siria. Y a propósito de Irán, Siria, el grupo de Astana y Turquía, no es ninguna casualidad que el sábado pasado, ya que estamos en Europa, se hayan reunido por tercera vez en lo que va de año la señora Merkel y don Vladimir Putin, ¿ya? En la residencia veraniega oficial del gobierno alemán, para acercar posiciones, ¿no? Es una situación que está de cara a las elecciones de Estrasburgo, ¿verdad? De las legislativas del año próximo, las europeas del año que viene. Y tocaron 3 temas, básicamente. Ucrania, ambos coincidieron, Merkel y Putin, sobre que no hay alternativa a los acuerdos de Minsk, hay que cumplirlos para resolver la situación de Ucrania. Siria, ahí Putin hizo el énfasis que hay que resolver la situación humanitaria de todos los exiliados o los refugiados sirios que están regresando, y entonces crear las condiciones mínimas de vida para que puedan volver. Y por supuesto, y tiene que ver con Ucrania, la Merkel, que está muy interesada en que el suministro de gas ruso vía Ucrania, y aquí estamos hablando del gasoducto, el Nord Stream 2 o el Nord Stream 2, al cual se opone y critica abiertamente los Estados Unidos. En la última cumbre llegó a reclamarle a Alemania. Llegó diciéndole que Alemania estaba subordinada totalmente en lo económico a Rusia por ese suministro de gas a través del acueducto que todavía está en construcción. Entonces, no hay que perder de vista eso, pero además, muy hábilmente, Putin, antes de ir a Alemania, pasó, si por la tarde estaba en Alemania, pasó por Austria en la boda de una hija de un miembro del gobierno austríaco, de extrema derecha. Y además hasta se permitió el lujo de bailar, pero eso es mensaje, ¿me entiendes? Por supuesto. Cuando la posición de Austria está cada vez más cercana al grupo de Visegrado, donde militan destacadamente y son un dolor de cabeza permanente de Bruselas, en tanto de capital de la Unión Europea, Víctor Orbán, Polonia, sí. ¿Ya? Hungría, los Salvini y compañía, de Italia, de la Liga Italia, ¿verdad? Y, o sea, el grupo más duro, los países balcánicos, los ex Balcanes, ¿no? Están ahí en eso. Y tiene que ver con la incapacidad de responder al problema siempre agudo de la migración, más agudo en verano, lógicamente, del Mediterráneo. Por ejemplo, Salvini ahora mismo está en guerra abierta vía Twitter con el primer ministro maltés. Sí. Y no aceptó a la gente en Lampedusa. No, es que está ahí frente a Lampedusa,
el puerto italiano está el Diciotti, un buque de la Guardia Costera Italiana que por segunda vez, esta vez con 177 libios, está esperando que le autoricen puerto. Entonces Salvini lo último que hizo, subió la parada y dice, miren, lo voy a devolver a Libia, cuando eso está prohibido. Sí, en los mismos acuerdos de la Unión Europea. En los mismos acuerdos de la Unión Europea, pero además en el derecho internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque entre otras cosas Libia no es considerado un puerto seguro. Sí. Si están huyendo de ahí, ¿no? Entonces, así están las cosas y es más significativo entonces esa reunión a la que aludíamos de la señora Merkel, ese acercamiento pues, entre Berlín y Moscú, por citar las dos capitales europeas. ¿Puede poner en riesgo a Estados Unidos su alianza con Europa o está poniendo en riesgo? Ya desde el año pasado empezó a pelearse con los europeos. Pero mira lo que está pasando ahorita, ya no necesariamente con los estados, pero con el sector privado. Estados Unidos le dice, precisamente con relación a Irán, que si nos da tiempo lo tocamos más profundamente, les dice a las compañías, si vos haces negocio con Irán, no vas a tener acceso al mercado norteamericano. Entonces 50 compañías tipo Pfizer, tipo Bayer, tipo Airbus, PT, BP y Total de Francia han estado retrocediendo en sus relaciones comerciales con Irán. Es una forma de acercarlo, ¿verdad? Eso evidentemente va a tener su expresión política en los respectivos gobiernos de estas transnacionales, BMW, entre otras, ¿no? Y eso es una agresión a Irán. Dicho sea de paso, el general Soleimani está por Moscú, ¿verdad? Y no creo que haya ido a conocer el Kremlin ahorita. No, ni a veranear a Sochi. Y el primer ministro, acordate lo que le dijo, con Irán la paz puede ser una paz verdadera y constante. La guerra puede ser la madre de la guerra. Entonces Trump le responde, no vas a amenazar a Irán porque vas a enfrentarte a las consecuencias que ningún país en la historia de la humanidad se ha afrontado. O sea, la situación está sumamente complicada. Y encima de eso, entonces, los iraníes dicen, están contemplando, de alguna forma, impedir el acceso al estrecho de Hormuz de los barcos petroleros, en cuyo caso está a un pasito de otro conflicto de enormes consecuencias. Sin embargo, Estados Unidos de nuevo está desplegando todo su poder, está desplegando toda su influencia para aislar a Irán. Pero Rusia, China, los países del ASEAN y la Unión Europea están de alguna manera apoyando, por lo menos como gobierno, a Irán. Incluso están retomando el tratado nuclear del que... No, es que nunca lo abandonaron. Nunca lo abandonaron. Son los que lo defienden y se oponen a una reforma del tratado nuclear a la medida de lo que diga, ¿cómo se llama? Mike Pompeo, en tanto que cabeza visible de la Secretaría de Estado norteamericana. Pero al final de cuentas, es decir, lo que los europeos le han dicho sobre el acuerdo es, de salir vos, pero nosotros quedamos. Pues sí. Sí, nosotros quedamos, nosotros mantenemos este acuerdo. Y es importantísimo mantenerlo, y no solamente eso, porque Irán está cumpliendo con el tratado, con el acuerdo nuclear. Pero ahora, lo que pasa es que hay una tríada ahí complicada, ¿verdad? Porque, fíjate, Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos, sí, ¿verdad? En contra Irán. Pero recordemos también que Irán es parte del grupo Shanghái. De manera que es una forma bien fácil de enredarse la vida. Sí. No, pues si no corren buenos tiempos para este fin de verano europeo, ¿no? O sea, en España, al Pedro Sánchez lo está emplazando Ciudadanos y el Partido Popular con que eche mano a través del artículo 155 de la famoso Constitución, para presionar al gobierno autónomo de Cataluña, porque el Quim Torra no está muy claro en sus actuaciones, de manera que se le avecina un otoño caliente. ¿Qué ha dicho? Se pasó primer aniversario del ataque en la Rambla, ¿verdad? Sí, de Cornellá, del atentado de Cornellá y el ataque de las Ramblas en Barcelona. Y hoy Grecia oficialmente supera el tercer rescate, pero ¿a qué costo? ¿Cómo será que el Fondo Monetario Internacional no ha querido meter las manos descaradamente en
en Grecia, en la deuda griega. lo dejó en manos de la Troika, ¿verdad? Pero para muestra un botón, para ir concluyendo, imagínense que la deuda griega después de 3 rescates supera el 180% del Producto Interno Bruto griego. De manera que los hermanos griegos no la tienen nada clara. Sí. La relación máxima donde se puede aguantar ese ratio es 50% del Producto Interno Bruto. Y esto Y eso ya es lo máximo. Ellos están en el 3,5% más arriba. Sí. Bueno, Cairo, Humberto, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. También gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.